Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día viernes 18 de agosto de nuestro año 2023. Qué palabras tan fuertes, queridos hermanos. Fíjense cómo termina el Evangelio, se los repito. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Miren, mis hermanos, las enseñanzas del Evangelio son precisas, son claras. No hay forma de evadirlas. A veces nosotros queremos darle vueltas al asunto de Dios en nuestra vida y a veces quisiéramos acomodar la palabra de Dios a nuestro gusto, a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, pero no se puede. No se puede, hermanos. En el Evangelio que acabamos de escuchar, quieren ponerle a Jesús una trampa. Sí, unos fariseos. Estos grupos que todo el tiempo están en contra del proyecto de Dios que Jesús anuncia. Siempre están en contra, siempre están contrarrestando, buscando forma de escabullirse, porque también lo que Jesús enseña a ellos les pega fuerte, igual que a muchos de nosotros. Todavía en nuestro tiempo hay muchos fariseos prácticos por ahí queriendo tomar el Evangelio de la forma que según convenga, pero no se puede. Aquí en el Evangelio de hoy el punto es el Evangelio, perdón, es el matrimonio. Ese es el punto, ¿no? Está permitido divorciarse. Y ellos justifican, ¿no? ¿Por qué entonces se nos dio la autorización para dar un acta de divorcio, pues, ¿no? ¿Por qué Moisés ordenó esto? Pero la respuesta de Jesús es clara: por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y es que por la dureza del corazón del hombre conviene hacerle muchas cosas. El hombre transforma las cosas según le convienen. Y por eso destruye mucho el proyecto de Dios. Y no es que más bien destruya el proyecto de Dios, es que más bien destruye su propia vida. Porque el proyecto de Dios permanece, el proyecto de Dios está. Y solo aquel que puede comprenderlo puede vivirlo. El que no comprende el proyecto de Dios ni la vocación a la que ha sido llamado, todo el tiempo vivirá en una amargura permanente. Por eso hay muchas personas que hoy en día dicen: es que a mí me hubiera gustado vivir de esta manera, es que a mí me hubiera gustado experimentar aquella forma de vida. Pues sí, pero no te atreviste. Tuviste miedo. El Evangelio es muy claro cuando dice que algunas personas han sido elegidas para una vocación determinada. Quienes no comprenden el Evangelio están mutilados para llevar la vida que Dios propone. Cuando hablamos de una mutilación, yo quiero entender esta mutilación como una carencia espiritual, como una falta de entendimiento, que mientras tú no comprendas lo que Dios te presenta, lo que Dios te pide, no podrás vivir lo que Dios te enseña y no podrás ser feliz. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es no entender el proyecto de Dios y vivir amargado toda su vida. Toda su vida.
Y pongamos atención, porque alguien podría pensar, bueno, yo como voy a la iglesia, yo sí estoy entendiendo. No, ten cuidado, porque hay mucha gente que pasa la vida en la iglesia sin conocer el proyecto de Dios. Hay mucha gente que todo el tiempo sirve, que todo el tiempo atiende, que todo el tiempo es colaborador de la iglesia, sin conocer el proyecto de Dios. ¿Por qué? Tan sencillo de entender, porque para entender el proyecto de Dios hay que estar en oración. Para entender el proyecto de Dios no hay que cuestionarlo, hay que aceptarlo. Y muchas personas cuestionan el proyecto de Dios. ¿Pero por qué así? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia aquello? ¿Por qué no aceptan esto? ¿Por qué no aceptan lo otro? Porque no va en el proyecto de Dios. Porque no va en el proyecto de Dios. Y el evangelio, vivamos en la época que vivamos, jamás el evangelio se va a adaptar a lo que la sociedad quiera y pida. Echémosle un vistazo a la sociedad en la que vivimos. Una sociedad sin valores, sin principios, sin moral, sin educación, sin ética. Una sociedad sin Dios es lo que tenemos en el siglo XXI. No en su totalidad, hay cosas muy rescatables. Pero vemos muchas marchas, muchas manifestaciones, muchas filosofías, muchas formas de pensar donde Dios ya no está. Y le exigen a la iglesia ser aceptados, sus procesos, sus deseos, sus pensamientos, pero nada que vaya en contra del proyecto de Dios, la iglesia podrá apoyar. Y no es que la iglesia se cierre, es que la iglesia cuida, defiende y protege el proyecto de Dios, ese proyecto que lleva a la felicidad. Si el ser humano de este tiempo entendiera que el proyecto de Dios conlleva a la felicidad verdadera, les aseguro que no estaríamos queriendo cambiar nada de lo que Dios pretende enseñarnos, de lo que Dios nos enseña. No estaríamos peleados con el pensamiento de la iglesia, porque mucha gente se ha alejado de la iglesia por no entender el proyecto de Dios. ¿Cuál es la invitación? Entendamos el proyecto de Dios, no pensemos como los fariseos. Vamos a ver si Jesús se equivoca, vamos a ver si da una respuesta contraria. La intención de ellos era que Jesús dijera que Moisés se había equivocado. Sin embargo, Jesús dice, fue la dureza del corazón de ustedes. Es decir, ustedes molestaron tanto a Moisés, ustedes estaban tan tercos, que a Moisés se les dio esta ley para que ustedes se callaran, aunque no fueran felices. ¿Pero qué crees? Hoy quienes predicamos el evangelio, te lo predicamos con franqueza, para que entiendas que sin Dios no vas a ser feliz nunca, nunca. El ser humano no puede ser feliz sin Dios. El ser humano no puede ser feliz peleando contra el proyecto de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo con amor. Es un proyecto para que seas feliz, es un proyecto que te llena de felicidad, pero tienes que vivirlo para entenderlo. Deja de mover las cosas a tu modo, deja de querer ajustar las cosas a tus pensamientos y más bien vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé capacidad, que nos dé ayuda, para que podamos comprender todos los días lo que el Señor quiere de nosotros, para que vivamos en su proyecto y aprendamos a ser verdaderamente felices, porque solo con Dios el ser humano es feliz. Que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día sábado. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.